Bienvenidos a este capítulo número 6 de controles de vuelo del curso del piloto privado de avión. Los controles de vuelo, tanto sean los primarios como los secundarios, son superficies cuya efectividad aerodinámica es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, tanto para producir sustentación como para generar resistencia. Los controles de vuelo, como hemos dicho ya en varias ocasiones en capítulos anteriores, sirven para controlar el aeroplano en los tres ejes de simetría o tres ejes de rotación que le dan movimiento universal para el vuelo en toda actitud o en tres dimensiones. Por lo tanto, vamos a abordar como control de vuelo primario el alerón para generar el movimiento de rolido sobre el eje longitudinal de la aeronave, que es aquel que une la cola con la nariz, y que va a afectar o es afectado por la estabilidad lateral. Por otra parte, el elevador o control de vuelo primario, que es también llamado el timón de profundidad, es el que va a controlar el movimiento de cabeceo rolando a través del eje lateral o transversal de la aeronave, afectando la estabilidad longitudinal de la misma. Y por último, a través del timón de dirección o rudder, que está en el borde de fuga del estabilizador vertical en la cola, controla el eje el movimiento de guiñada a través del eje de rotación o el eje de simetría vertical o normal, en donde está afectada la estabilidad direccional de la aeronave. Por lo tanto, las superficies primarias de control que vamos a comenzar a tratar en este capítulo son el alerón, el elevador y el timón de dirección, el elevador también llamado timón de profundidad, y hay aeronaves que en la superficie horizontal de la cola tienen combinado el elevador con el estabilizador horizontal y lleva el nombre de Stabilator. En este gráfico recuerden que todo lo que acabamos de decir está sintetizado. ¿Qué tipo de estabilidad, en qué eje, con qué movimiento y con qué superficie de control se controla, valga la redundancia, ese movimiento? Los controles de vuelo primario, por lo tanto, como acabamos de decir, son los alerones, el timón de dirección y el elevador o timón de profundidad. Perdón. Pueden ser de transmisión operados y comandados en forma mecánica, en forma de sistemas hidromecánicos, eléctricos, electrónicos, los llamados fly-by-wire, sistema inteligente de controles de vuelo, Intelligent Flight Control System, son los sistemas más modernos que ya están en desarrollo y aplicándose, y que seguramente van a ser los que van a imperar las próximas generaciones de controles de vuelo en el diseño y fabricación de las aeronaves. A su vez, los controles de vuelo considerados secundarios son aquellos que no están destinados como los primarios a controlar los movimientos en torno a cada uno de los tres ejes de simetría del aeroplano, sino que están destinados a cooperar para distintas funciones, asistir en distintas funciones. Uno de ellos son los compensadores o trim tabs, los flaps de borde de fuga, los slats, que son también llamados flaps de borde de ataque, y los spoilers
o frenos aerodinámicos según para qué función sean utilizados. El sistema mecánico es el que primero y únicamente en el alcance de este capítulo vamos a abordar, porque es el sistema que mediante cables de acero trenzado, poleas, barritas, balancines, etcétera, controla para operar en forma absolutamente mecánica los movimientos desde los mandos, como el bastón o el yoke, los pedales y el bastón también, o el yoke para operar tanto alerones como timón de profundidad o elevador, van a transmitir mediante también sistemas y movimientos netamente mecánicos esos movimientos a las superficies primarias de control, que repito, son los alerones para el rolido, el estabilizador, stabilator o timón de profundidad o elevador para el movimiento de cabeceo, y la superficie móvil de la vertical de la cola, rudder o timón de dirección para la guiñada. El primero de ellos que vamos a abordar es el alerón, que es el único de los de las tres superficies primarias de controles que operan en forma opuesta uno al otro para que tengan efectividad. Esto quiere decir que cuando se eleva, sube el alerón izquierdo, va a descender, va a bajar respecto a la superficie del ala el alerón derecho, y eso hace que el avión gire a la izquierda. Por el contrario, al ascender el alerón derecho y descender el izquierdo, esto genera en cada una de las superficies del ala afectada por el movimiento del alerón una sustentación negativa y positiva respectivamente, para que el movimiento del ala sea tal que genere que cuando sube el alerón se genere una sustentación negativa, y cuando baja el alerón se genera con esa bajada del alerón una modificación de la combadura o curvatura del ala en esa sección del ala, que hace que ese perfil nuevo sea mucho más efectivo y genere una sustentación positiva en ese ala en donde el alerón baja. Reiterando que en el caso de los alerones, cuando un alerón baja, el otro sube, ese movimiento es controlado por el yoke o por el bastón en un movimiento lateral desde los comandos del piloto, para que se incline el ala en el mismo sentido en donde se lleva el comando. Como ustedes recordarán, en el capítulo anterior que vimos el concepto de guiñada adversa, adverse yaw en inglés, la guiñada adversa es un fenómeno aerodinámico que tiene lugar en el momento que sobre el eje longitudinal de la proa a la cola del avión, el aeroplano rota en un movimiento de rolido, en este caso descendiendo el ala izquierda, o sea, rola hacia la izquierda para virar hacia la izquierda. El ala que se levanta tiene muchísima más sustentación, y al sustentar más genera muchísima más resistencia. Fíjense, respecto al ala que baja, el tamaño del vector de la sustentación y la resistencia respectivamente. Por lo tanto, cuando el piloto le impone un movimiento de rolido hacia la izquierda a este avión, va a ascender el alerón del ala que va a bajar. Eso genera una sustentación negativa,
hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y por el contrario, en el ala que sube, el alerón baja. En ambos casos se modifica la curvatura del ala y del perfil en toda esa sección del ala, que es el 50% como mínimo, o alrededor del 50% exterior a cada una de las superficies del ala, se modifica lo suficiente como para que modificar la sustentación. Al incrementarse la sustentación, este ala sube, pero al subir también en el viraje se frena debido a la gran resistencia adicional que generó ese incremento de sustentación por la resistencia inducida que genera, acuérdense, la vorticidad en la punta del ala. Esto hace que al detenerse este ala y al empezar a caminar inclinada hacia la izquierda, pero más va a tender a avanzar sobre el eje vertical ahora, sobre el eje normal, este ala, eso hace que se genere una guiñada adversa. Adversa porque el avión tiende a guiñar en el sentido contrario al del viraje que nosotros hicimos la inclinación. Esa es la razón por la cual recuerdan que dijimos que es necesaria la aplicación de timón de dirección para generar la fuerza centrífuga necesaria y que el inclinómetro, la bolita, quede centrada, porque si de no ser así, este derrape que produce el avión va a generar que la inclinación que le dimos, si no le hicimos hacer ese derrape con el timón de dirección, si aplicamos solamente alerones, la bolita va a caer hacia el ala que desciende y el viraje va a estar totalmente descoordinado. Por lo tanto, si bien es cierto, es responsabilidad del piloto al mando corregir el efecto de guiñada adversa aplicando timón de dirección en el mismo sentido del viraje, la industria, los fabricantes de aeroplanos, han ido aplicando gradual y progresivamente distintos elementos, distintos dispositivos para, a través del diseño, minimizar, en algunos casos, evitar el efecto de la guiñada adversa, y hay como mínimo 4 dispositivos diferentes para conseguirlo. Uno se llama alerones diferenciales, otro alerones tipo Fries, otro interconexión de alerón y timón de dirección, y por último los spoilers diferenciales, también llamados spoilerón, porque actúan en combinación con el alerón. Por lo tanto, todos estos dispositivos hacen que la intensidad con que el piloto tiene que corregir con aplicación de timón de dirección sea menor, o en algunos casos, en el caso de los aeroplanos que tienen interconexión de timón de dirección con alerones, directamente no es necesario que el piloto aplique el timón de dirección. Pero todos conducen a lo mismo, a que en el momento en que el avión se inclina para realizar un viraje, la bolita va a caer para el lado del ala que desciende, por obvias razones, y si yo manualmente o por medio de estos mecanismos que me asisten no aplico timón de dirección hacia el mismo lado del viraje para darle la fuerza centrífuga, la tendencia a derrape que es necesaria para centrar la bolita, ese viraje va a estar descoordinado y no es la manera de volar, porque se generan resistencias adicionales, etc. En el caso de los alerones diferenciales, se trata de que, ¿por qué diferenciales? Porque el alerón que sube para que este ala baje tiene una diferencia angular entre la cuerda del alerón y la cuerda del perfil en su posición neutro mucho mayor que la cuerda del alerón que desciende respecto a su posición neutra.
Por lo tanto, el ala que desciende, que es el alerón que sube, al descender, al tener una diferencia angular mayor que el ala que asciende, este ala va a tender a frenarse adicionalmente y a minimizar, a mitigar, no eliminarlo, pero mitigar el efecto de guiñada adversa. Mientras que el alerón tipo Fraser lo que permite es que un diseño tal que en condiciones de vuelo recto y nivelado, sin dar sin aplicar comandos de alerones, el perfil neutral va a disponerse de esta manera, con el alerón en neutro. Por lo tanto, las líneas de flujo de aire en el extra 2 y el intra 2 de ese perfil, con el alerón neutral, van a ser el de un ala, como si no tuviera, mejor dicho, como si no tuviera, no, con el ala, con los alerones neutrales. Mientras que en el tipo Fraser, el alerón que se sube, que se eleva, no solamente se eleva una mayor cantidad de grados, igual que el diferencial, además de ser diferencial, el eje de pivot de ese alerón está desplazado de tal manera que cuando el alerón asciende para que este ala baje, se genera como un diente que genera una resistencia parásita de forma adicional, lo cual hace que este ala, en la cual el alerón sube para que el ala baje, ese ala que baja aumenta su resistencia y se frena para compensar el frenado del ala que sube por tener mayor resistencia. Mientras que el alerón del ala opuesta, del ala que asciende, no tiene esa indentación, por lo tanto no solamente no genera esa resistencia, sino que también es alerón diferencial porque el ángulo al que baja es inferior al alerón que sube. Este es el caso de los alerones tipo Fraser. Otro recurso bien, repasemos el alerón Fraser, en donde, como les decía, el eje de pivot está desplazado, entonces se genera esta indentación que es la que genera resistencia. Por lo tanto, no solo deflexionan en forma diferencial, sino que además generan resistencia parásita de forma, que es lo que les comentaba recién. Otro de los elementos para minimizar y en este caso evitar el efecto de guiñada adversa es la interconexión del movimiento de rudder con el de alerones. Rudder en el sentido de timón de dirección. Y eso se logra mediante una interconexión, que puede ser por resortes o de otra manera, de los comandos, de manera tal que cuando yo aplico comando de alerones, automáticamente, por diseño y por construcción, se le aplica un movimiento totalmente proporcional al desplazamiento que yo haga de alerones a los pedales, o sea, al timón de dirección. Para lo cual, este movimiento de que cuando el alerón que sube, el ala que baja, produzca la guiñada adversa en el ala que sube porque se frena y yo necesite aplicar timón de dirección, sea efectuado en forma automática a través de esa interconexión. Y en el caso de los llamados spoileron, no lo elimina, como en el caso de la interconexión de timón de dirección y alerones, pero sí lo mitiga, ayuda muchísimo el hecho de que cuando el aeroplano, después de un determinado ajuste de flap, normalmente el primer punto de flap, habilita
que cuando el aeroplano rola, se inclina para un viraje, no solamente tiene interconectado el radar con los alerones, en el caso del Air 35, sino que además sale un spoiler interno, pero solamente del ala que baja, para producir resistencia parásita de forma en ese ala, con lo cual se mitiga muchísimo la guiñada adversa y además favorece muchísimo a que se reduzca el radio de giro al frenarse ese ala respecto al ala que sube. Todos esos elementos son para minimizar y, en el caso de la interconexión de timón de dirección con alerones, evitar la guiñada adversa en forma automática. En el caso del elevador, cuando el elevador baja, genera sustentación positiva en la cola, sube la cola, baja la nariz. Por lo tanto, cuando el movimiento es inverso, cuando la superficie del elevador o timón de profundidad sube, se genera una sustentación negativa, la cola baja, por lo tanto, rotando en su centro de gravedad, la nariz sube. Por lo cual, cuando el elevador, la superficie del elevador está arriba, la nariz va a ir, la nariz del avión, hacia tu cabeza. Y cuando la superficie del elevador se baja, la nariz del avión, en cualquier actitud que esté, va a ir hacia tus pies. Y el comando es la columna de control o el bastón en los aeroplanos que tienen bastón de mando, hacia la cabeza o hacia los pies del piloto. En el caso del elevador en las colas en T, los aeroplanos con cola en T, que tienen el estabilizador horizontal y el elevador en el extremo superior de la estructura del estabilizador vertical, tienen la característica que los hace propicios a un fenómeno que los aeroplanos con cola convencional no tienen, y es lo que se llama pérdida profunda o deep stall, que es una condición en donde, con elevados ángulos de ataque, la vorticidad y el desprendimiento de la capa límite que se genera en el ala respecto a la trayectoria del aeroplano, o sea, su viento relativo en el sentido contrario, hace que entre en pérdida también, debido a esa inestabilidad, a ese corriente de aire de torbellino, entre en pérdida también la cola y nos quedemos sin efectividad en el elevador como para poder tener comando de nariz abajo, por ejemplo. Por eso lo de pérdida profunda, porque es difícil de salir, de sacar el avión de la pérdida profunda en estas condiciones. Debido a lo cual, hay aeronaves que introducen lo que se llama stick shaker y stick pusher, que es primero un vibrador y después un sistema que empuja el comando hacia el movimiento de bajar la nariz, para que antes de la pérdida profunda la aeronave sea controlable en su momento de cabeceo. Y en el caso del llamado Stabilator, que en algunos aviones por diseño prefieren este tipo de control de cabeceo, en vez de tener un elevador, el estabilizador fijo tiene un determinado movimiento con un tab antiservo que se desplaza en el mismo sentido que se desplaza el Stabilator, con el propósito de oponerse en términos relativos al movimiento del piloto, para que ese esfuerzo no le dé, para quitarle sensibilidad a ese movimiento, debido a que es una superficie muy grande, aerodinámica, que si no tuviera este antiservo, podría producir momentos de cabeceo
indeseables, aunque sean desde el punto de vista del piloto voluntario. Y por último, el timón de dirección o rudder. Recordemos que cuando se deflexiona hacia la izquierda, produce que se genere una sustentación en el sentido contrario y por lo tanto rotando en su eje vertical o normal una guiñada en el mismo sentido hacia donde se desplazó físicamente el timón de dirección o rudder. Lo mismo en el caso de la derecha. El timón de dirección aplicado hacia la derecha genera una sustentación lateral tal que en el sentido opuesto y que produce que el avión vire hacia la derecha, hacia el mismo lado en donde deflectó el timón de dirección. Y el comando que lo controla son los pedales. Por lo tanto, aplico pedal izquierdo y de acuerdo a la magnitud del desplazamiento que yo lo aplique, va a ser la cantidad que va a deflectar en ángulos la superficie del timón de dirección o rudder, siempre se desplaza hacia el mismo lado en donde yo apliqué el comando, en este caso de pedal, por lo tanto se genera una fuerza aerodinámica tal que en sentido contrario, que hace que en torno a su centro de gravedad en el eje vertical o normal, el aeroplano gire a la izquierda, en el sentido en que yo le apliqué el radar. Los controles secundarios, en general, son aquellos que se denominan slats o flaps de borde de ataque, que están dispuestos en el borde de ataque del ala, los denominados flaps, que son flaps siempre en el borde de fuga del ala, spoilers, que son superficies que se despegan del estrados del ala a diferentes ángulos, nunca a 90, pero sí a ángulos relativamente pronunciados, 45 hasta 50 grados, para producir resistencia al avance, de resistencia parásita de forma al avance y romper, destruir la capa límite y la sustentación que se está generando en el estrados del ala. Y por último, los tabs o compensadores, que son dispositivos que ahora vamos a ver cada uno de ellos, dispuestos en los bordes de fuga de algunas superficies de control. En un ala relativamente compleja, podemos distinguir en el ítem número 1 los winglets, que son las punteras de extremo de ala que minimizan, mitigan el efecto de la resistencia inducida producida por los vórtices de punta de ala que hemos visto previamente. En el caso del elemento número 2 son los alerones, siempre dispuestos no solamente en el borde de fuga del ala, sino en la parte más externa del ala, no interna, sino en la parte externa del ala, con lo cual respecto al momento que se genera en la distancia entre que actúa la fuerza de sustentación hacia abajo o hacia arriba en un alerón y el eje longitudinal que en torno al cual rola, genera un momento muy importante que sería muy inferior si el alerón estuviera a una distancia menor del eje longitudinal. El número 3 es un pequeño alerón en aeroplanos grandes que es destinado nada más que para el control del piloto automático. El piloto automático, cuando controla el movimiento de rolido, lo hace no a través de los alerones convencionales del aeroplano, sino a través de un alerón de menor superficie y de menor efectividad, porque está
el momento que genera respecto al eje longitudinal, por lo que dije recién, es inferior al estar más cerca. El 4 son dispositivos que están bajo del ala, carenados, que recubren los actuadores de los flaps. Fíjense que las canoas de actuadores de flap están debajo de las superficies verdes, que son los flaps de borde de fuga, o flaps genérico, que están en la parte interior del borde de fuga de cada ala. En aviones grandes, tanto la superficie de los flaps como los slats y los spoilers suelen estar separados en internos y externos, y que funcionan independientemente o en forma simultánea. Y los spoilers, como dije recién, interno y externo, en general genera mayor resistencia los internos y son solamente para el frenado en la superficie, para asistir al frenado después del aterrizaje, y los externos sí, para ser usado en vuelo como speed brake o freno aerodinámico. Fíjense que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos las características de un tipo de flap, que hay flaps como este que no solamente desciende significativamente, un ángulo muy significativo, con lo cual modifica en forma extraordinaria el coeficiente de sustentación por modificar en forma muy significativa la combadura o la curvatura del ala, sino que además se extienden hacia atrás, modificando, aumentando la superficie del ala, lo cual hace que este tipo de flap sea muy efectivo y también genere mucha resistencia. Si consideramos la influencia o variación del ángulo de ataque respecto a un ala limpia, sin dispositivos hipersustentadores y con una combinación de estos que hemos visto, vamos a ver que un perfil limpio, sin flap de borde de ataque ni de borde de fuga, está representado por el coeficiente de sustentación en rojo, en donde logra la pérdida, el coeficiente de sustentación máximo o alfa max o ángulo de ataque crítico, en este punto, lográndose que al ángulo de ataque crítico este perfil limpio consiga este nivel de sustentación, este valor de sustentación. Por el contrario, un ala con un flap solamente de borde de fuga, el flap convencional, sin flap de borde de ataque o slat, ya con exactamente el mismo ángulo de ataque, fíjense la manera en que dramáticamente aumenta la sustentación. Y cuando la aeronave tiene slats, que modifica la superficie y la curvatura del ala, no solamente genera mayor sustentación, igual que la que se consigue con flap de borde de fuga, sino que permite incrementar el valor del ángulo de ataque crítico significativamente. Por lo tanto, para lograr los mismos niveles de sustentación, esta aeronave, este diseño le permite tener y mantener más elevados ángulos de ataque antes de llegar al crítico. En un ala con un perfil básico transversal de una sección común, en ala limpia, sin ningún dispositivo hipersustentador, sería un perfil de estas características, y lo que se llama plain flap o flap genérico, el más utilizado, es aquel que simplemente pivotea en el borde de fuga del ala hacia abajo una determinada cantidad de grados o puntos preselectados de flap. Y el llamado split o separado es un tipo de flap que mantiene en el estrados, en la parte superior del ala, el diseño y la continuidad del perfil, y el flap, en vez de pivotar toda la superficie de comando detrás
del ala en el borde de fuga, simplemente desciende desde el intra 2, sin afectar físicamente el extra 2 del ala. Posteriormente, en aeronaves que necesitan incrementar su sustentación a bajas velocidades o permitir el vuelo de las mismas a velocidades bajas con igual o superior sustentación, necesitan que el flap sea más efectivo que los dos vistos previamente, y comienza a las distintas versiones de lo que llaman flaps ranurados, y son aquellos en donde el que es simplemente ranurado actúa como un flap pleno, pero tiene el eje un poquitito desplazado de manera tal que se produzca una ranura entre el borde de ataque del flap y el borde de fuga del ala, que permita que la corriente de aire desde el intra 2 suba al extra 2 y genere una energización, energiza la capa límite, con lo cual hace que esta superficie del flap sea mucho más efectiva que si esas líneas de corriente no existieran. A su vez, el flap tipo Fowler no solamente tiene esa ranura, sino que la superficie del flap se desplaza horizontalmente hacia atrás, extendiendo el borde de fuga del ala y por lo tanto aumentando significativamente su superficie, cosa que no pasa con el simplemente ranurado. Fíjense que la superficie del ranurado va desde acá hasta acá, y en este caso el Fowler, al desplazarse para atrás, tiene toda esta mayor superficie. Si eso lo multiplicamos por las dimensiones que tiene normalmente el ala, esto genera un incremento de superficie del ala muy significativa. Y mucho más en el caso de una combinación de ambos, un flap ranurado y Fowler, y que puede llegar a ser triple ranurado, como vimos en las imágenes pintadas de verde en el gráfico del ala con flaps internos y externos que vimos. Con lo cual, fíjense cómo cambia la curvatura del ala por el cambio de la cuerda, más cómo cambia la superficie incrementándose y cómo cambia la efectividad del perfil al haber ahora más líneas de corriente, y mucho más cuando son triple ranurado Fowler, porque el aire se encausa significativamente desde el intra 2 hacia el extra 2, y esa corriente de aire hace que se demore significativamente el desprendimiento de la capa límite en la superficie del superior o el extra 2 del ala. Por lo tanto, este tipo de flap, el ranurado Fowler, especialmente cuando es triple, permite que aeronaves de muy alta performance en crucero, con un perfil totalmente limpio, adoptando esta configuración en velocidades de aproximación y cercanas a la del aterrizaje, tenga la posibilidad de volar a regímenes de muy baja velocidad, produciendo muchísima sustentación. En la vida de todos los días, lo más utilizado hoy son estos 4 de estos 6, el más aplicado a distintos tipos de aeronaves van a ser estos 4 que vemos acá. Con el mismo criterio, los dispositivos hipersustentadores de borde de ataque, slots y slats, hay algunos que son fijos, o sea que forman parte estructural del ala, simplemente están destacados lo suficiente como para que esas líneas de corriente con elevados ángulos de ataque pasen desde el intra 2 al extra 2 y produzcan ahora en todo el ala, no solamente en la superficie del flap, sino en todo el extra 2,
activen, energicen la capa límite. Hay algunos movibles que cumplen el mismo objetivo, pero que se pueden retraer en crucero, otros que se desplazan generando un incremento de la superficie también, que se llaman flap de borde de ataque o slats, y unos que se llaman cuff o esposas o muñones, etcétera, que no han tenido éxito, simplemente modifican la cuerda y algo en la superficie, pero en forma fija, y no son los más usados. El más usado últimamente es el flap de borde de ataque o slats. Como vemos, este es un caso de flap, plain flap, el flap de borde de fuga, que detrás del ala, en el borde de fuga del ala y en la parte interior de la misma, simplemente es un perfil aerodinámico que desciende, obviamente, de los dos lados simultáneamente para generar esa enorme diferencia ahora de la cuerda y la curvadura del ala, como para producir un cambio significativo en el diseño del perfil, por lo tanto en el coeficiente de sustentación. Y la configuración en aeronaves de mayor porte es tal que muchas veces, por cuestiones estructurales y de eficiencia también aerodinámica, se separan en flaps internos y externos. Respecto al cambio de la línea de curvatura media o curvadura del ala, respecto a su incidencia, cómo afecta el ángulo de ataque, si en un perfil limpio con flap arriba o en un aeroplano que no tiene flap, yo voy a tener un ángulo de ataque relativamente mayor a aquel ala que tenga el flap desplegado, porque al cambiar la línea de curvatura media, fíjense que cuando yo desciendo el flap para ante el mismo desplazamiento, ante el viento relativo, al cambiar la cuerda y la línea de curvatura media, el ángulo de ataque que yo necesito para mantener la misma sustentación, sin cambiar ninguno de los otros componentes de la sustentación, ahora es menor. Este es un caso de un borde de ataque, flap de borde de ataque ranurado, que pueden ser, hay aviones que lo tienen fijo, y hay otros que toda esta superficie se retrasa y forma parte, queda adherida al borde de ataque. Ambos dispositivos ya mucho menos usados, pero hubo aeroplanos de regímenes de vuelo de muy baja velocidad que solían tener este dispositivo de ranuras en el borde de ataque o slots. Mientras el slat, que son los flaps de borde de ataque, pero retraíbles, en crucero, en condiciones de crucero, esto queda totalmente adherido al borde de ataque del ala e imperceptible, y en condiciones de bajas velocidades, en configuraciones para aproximación y aterrizaje, se destacan saliendo hacia adelante, con lo cual, y bajando significativamente, descendiendo. Por lo tanto, aún sin la aplicación combinada con los flaps de borde de fuga, este sistema incrementa la superficie del ala porque aumenta la superficie hacia adelante, y al descender, como vemos acá el ángulo que tiene hacia abajo, hace que cambie la curvatura del ala significativamente, cambiando mucho el ángulo de ataque. Eso genera
que un ala que no lo tenga o lo tenga retraído con un determinado ángulo de ataque, ya en esta condición empieza a tener prácticamente en todo el estrado separación de la capa límite y líneas de corriente de aire turbulentas. En cambio, al tener SLAT con el mismo ángulo de ataque y la misma velocidad sin cambiar ningún otro componente, como aumenta la superficie y al destacarse hacia adelante y hacia abajo esa ranura permite que se aceleren las líneas de corriente por encima de ella y se meta en la ranura energizando la capa límite. De esta manera mantiene con el mismo ángulo de ataque o aún mayor una capa de aire totalmente laminar y efectiva para producir sustentación a elevados ángulos de ataque. Y en el caso de los spoilers, que siempre frenan, en este caso tenemos 4 paneles, de los cuales 2 son externos y 2 son internos, y sirven para frenar en el procedimiento inmediatamente posterior al aterrizaje, o los externos para frenos aerodinámicos en vuelo. En el caso de los sistemas de trim o compensadores, existen varios tipos, los denominados trim tabs, balance tabs o tabs de balanceo, servo y anti-servo tabs, tabs ajustables en tierra, en superficie, y estabilizador horizontal, movible o ajustable. Como concepto, todos los trims y los tabs que son superficies secundarias aerodinámicas de control sirven para aliviar las presiones del piloto necesarias para mantener una determinada actitud, para que no tenga que sostener presiones el piloto durante a través del tiempo. Por lo tanto, una vez que el piloto adopta una posición, por ejemplo la de cabeceo, de nariz arriba para ascender, si no tengo piloto automático, voy a necesitar seguir manteniendo la presión del comando hacia mi cabeza para mantener la actitud de cabeceo para el ascenso, y si el ascenso es pronunciado, voy a tener que constantemente ejercer una determinada presión que en un vuelo largo, etcétera, me fatiga o me distrae de otras actividades y tareas que yo tengo que hacer, porque una de las cosas que caracteriza el vuelo de un avión desde el punto de vista del piloto es la multiplicidad y la simultaneidad de tareas. Entonces, si eso me encuentra con la necesidad de estar haciendo fuerza todo el tiempo, es una carga. Entonces hay aeroplanos que en alguno de sus ejes, hay otros que en los 3 ejes, tienen trim tabs o compensadores que permiten que una vez que yo establezco, ejerciendo una determinada presión, la nueva actitud que quiero con el avión, con el compensador, en este caso el trim tab de elevador, esa superficie de comando me va a ayudar lo suficiente como para llevar ese punto, un nuevo punto neutro de las presiones en el comando del avión, para que yo tenga que ejercer extremadamente mínimas presiones para corregir la trayectoria del aeroplano. Por lo tanto, la manera, el principio de funcionamiento de los trim tabs es que cuando yo tengo un comando para controlar un movimiento de trim de nariz arriba o nariz abajo, ese movimiento me va a accionar que el trim tab, que es una superficie, si este es el elevador, el estabilizador horizontal, este es el elevador, y este pequeño es el tab, fíjense
la diferencia en tamaño de la superficie. El estabilizador horizontal fijo, el elevador o timón de profundidad y el trim tab. El trim tab siempre va a funcionar en contra del movimiento del elevador para favorecer su desplazamiento, porque al funcionar en contra, por ejemplo, como en este caso, el elevador va a producir una sustentación, en este caso para arriba, en este caso para abajo, de nose down. ¿Por qué? Porque por cada sustentación que genere esto, va a producir un movimiento de la cola hacia arriba y hacia abajo y el movimiento opuesto de la nariz. Por lo tanto, si el avión tiene una tendencia de nariz abajo o de nariz arriba, para que yo no la tenga que ir corrigiendo todo el tiempo, ya sea en un descenso, ascenso o en vuelo recto y nivelado, si veo que yo suelto los comandos y el avión tiene una tendencia a irse de nariz arriba o irse de nariz abajo, yo primero, con el control de elevador, le ejerzo una presión, la necesaria para que el avión vuele recto y nivelado, y una vez que siento cuánta presión estoy teniendo que seguir ejerciendo para que eso sea así, le doy para nariz abajo o nariz arriba con el trim tab para que esa presión se me alivie y yo pueda prácticamente soltar los comandos y estamos volando en aire calmo y estable y el avión no siga teniendo esa tendencia al cabeceo. Lo mismo en aeroplanos que tienen trim tabs en los otros dos comandos de timón de dirección y de alerones. El más común que prácticamente todos los aeroplanos tienen es que tengan solamente trim tab de cabeceo o pitch. El balance tab es un tab que funciona exactamente igual. Cuando este tab baja, el elevador sube porque genera sustentación acá, obviamente. Y la diferencia con el trim tab es que al trim tab yo lo muevo voluntariamente, lo manejo yo, lo controlo yo, mecánica o eléctricamente. Al balance tab está linkeado, está conectado mecánicamente al elevador, cosa que cuando yo muevo uno, automáticamente ese movimiento es asistido, balanceado por el movimiento opuesto del trim tab, para facilitarme, aliviarme el ejercicio de esa tarea. En el caso de un estabilizador horizontal, como es este, vemos el elevador, que es la superficie móvil grande, y el balance tab tiene, en este caso es muy difícil de distinguirlo con un trim tab porque la interconexión mecánica que tiene el balance tab con el elevador para actuar en sentido contrario y el desplazamiento ser proporcional al movimiento del elevador, no se ve. El servo tab, por el contrario, es un tab que permite, de vuelta, si tengo el estabilizador fijo, la superficie fija del estabilizador horizontal, la superficie de control del elevador y el tab, en el caso del servo tab, en vez de yo mover con la columna hacia mi cabeza o hacia mis pies el elevador hacia arriba o hacia abajo, lo que yo muevo es, esto está totalmente loco, no tiene ninguna conexión con nada, está flotante, va para arriba, para abajo. Y lo que yo controlo con el movimiento de columna, de pitch, de cabeceo, es el tab. Por lo tanto, cuando yo levanto, elevo el tab, este cambio en el perfil entre el tab y el elevador me genera sustentación en el sentido de esta flecha, o sea, sustentación negativa. Al bajar
Al bajar ahora todo esto, estoy generando que toda esta línea de corriente levante la cola. Por lo tanto, lo que yo hago es manejar el TAB, y el TAB aerodinámicamente me baja el elevador. Al bajar el elevador, esta línea de corriente entre el conjunto de estabilizador y elevador y TAB genera una sustentación positiva que me baja la nariz. Uno de los aviones, el único que yo conozco y tuve el privilegio de volar, que es el Canadair CL-44, tiene todos los comandos con servo TABs. Uno no mueve la superficie primaria de control, mueve la secundaria. La primaria tiene movimiento loco, no está asociada a ninguna interconexión con nada. En el caso de lo que se llama antiservo, es porque siempre el servo, como vimos recién, el servo trabaja en el sentido contrario al que yo quiero mover la superficie. En cambio, el antiservo se desplaza en el mismo sentido con el propósito de hacerme más dura. Tiene una interconexión que si yo bajo el elevador, el stabilizer el antiservo también baja, con lo cual en vez de ayudarme, ayuda a que toda la superficie sea menos sensible de mover, como lo explicamos previamente. Por lo tanto, el antiservo TAB se mueve más todavía que en el sentido del stabilizer. Cuando el stabilizer se mueve para arriba, si fuera un servo, se movería para abajo. El antiservo se mueve más para arriba, con lo cual se genera una dureza, una resistencia adicional en el movimiento del stabilizer, para no producir movimientos de comando muy bruscos. Y los que son ajustables en la superficie, en tierra, son pequeños tabs de aluminio que su inclinación en grados respecto al alineamiento del mismo con la superficie de control, en este caso del radar o timón de dirección, es tal que permite que uno le varíe ese ángulo si está viendo que en vuelo el aeroplano está teniendo alguna tendencia, en este caso, de guiñar hacia la izquierda o hacia la derecha. Con lo cual cumple la parte a partir de que es fijo, pero cumple la misma función que el servo TAB. Esto genera una pequeña fuerza aerodinámica que deflexiona, en este caso, el timón de dirección o radar, para que compense esa pequeña guiñada que hemos detectado que se tiene en vuelo. Y los aeroplanos que tienen en una cola convencional o en una cola en T el estabilizador fijo en forma ajustable, el estabilizador horizontal, el trim está dado ya no por tabs, sino por la variación del ángulo de ataque de todo el estabilizador horizontal. Si este es el estabilizador horizontal, en vez de ser fijo como en las aeronaves más convencionales, todo el estabilizador horizontal no tiene tabs en el elevador, pero tiene un movimiento de pivoteo en este sentido que permite que el ajuste fino, el trim de cabeceo o pitch trim, se realice de esta forma. Por último, y muy importante, respecto a los controles de vuelo, que ustedes van a ver en cualquier avión que vuelen, que al menos en 2 ocasiones, en la inspección prevuelo, antes de la puesta en marcha, en inspección externa e interna prevuelo, van a tener que verificar si los controles están free and correct.
free anchor rate quiere decir que tengan libre movimiento, que ustedes vean que no se trabe, que no haya interferencia en los movimientos del total de recorrido de los comandos, de las 3 superficies primarias de control, y que sean el correcto en el sentido de que ante un input de alerones o de timón de dirección o de timón de profundidad, el desplazamiento angular, la deflexión de la superficie primaria de control respectiva sea la adecuada, la correcta. Porque, como lo comentamos en clase, ha habido ocasiones en donde posteriormente a un mantenimiento, etcétera, sobre todo los aeroplanos que tienen controles de vuelo mecánico con cables, poleas, roldanas, se han colocado al revés, y es responsabilidad del piloto al mando verificar en la inspección prevuelo y en la lista de chequeo de antes del despegue, que todos los controles de primarios y secundarios de vuelo estén libres y correctos, especialmente antes del despegue, la posición del trim de cabeceo o pitch trim. Bueno, como siempre, saben que cuentan conmigo durante el resto de la semana para cualquier inquietud y duda, y nos estamos viendo en el próximo encuentro o de esta manera.